Muy bien. Bueno, cuando yo hablo de distancia entre dos puntos, lo primero que tengo que entender es tratar de visualizar una recta numérica. Ustedes imagínense que estamos en una recta numérica y en esa recta numérica yo lo puedo plantear de diferentes maneras. Pero será posible. Supongamos que yo tengo el valor 0. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la distancia del 4 hasta el 0? Es calcular el módulo de 4, ¿sí o no? ¿Y cuánto es eso? ¿Cuál es la distancia de menos 3 hasta 0? Es el módulo de menos 3, ¿cuánto es? Ahora, cuando yo quiera calcular la distancia entre dos puntos, o sea, la distancia de A hasta B, justamente voy a hacer esto. A menos B. Entonces, yo digo, ¿qué distancia hay de 4? ¿Cuál es la distancia de 4 a menos 3? Va a ser el módulo de 4 menos, entre paréntesis, menos 3. ¿Sí? Entonces me queda que la distancia en este caso entre estos dos números es 4 más 3, ¿sí o no? ¿Y cuánto da? 7. Y el módulo de 7 es 7. Entonces, si yo tengo dos puntos, eso lo puedo hacer siempre. Hay una manera mental de hacerlo. Bueno, ¿cuál es la distancia? Por ejemplo, si yo marco acá el 7, ¿cuál es la distancia de 7 a 4? 7 menos 4, 3. ¿Cuál es la distancia de 4 a menos 3? Yo tengo acá 4 unidades y acá 3 más, son 7. De 7 hasta menos 3 son 7 hasta 0 y 3, 10. ¿Está claro eso? El problema es cuando yo me paro y observo esa distancia analizada en los ejes cartesianos. ¿Y qué me va a suceder? Cuando yo tenga esos puntos en los ejes cartesianos, miren lo que va a pasar. No va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Supongamos que tengo acá X e Y y yo tengo este punto y este otro punto. Bueno, vamos a tratar de ubicar quiénes son estos puntos. Si yo digo, este punto sería este, ¿sí o no? ¿Qué punto es? Y fíjense las coordenadas, ¿eh? Y este otro punto. Vayan contando bien los cuadraditos, así podemos ver. Bueno, en este caso, este sería 2, este es 2, esto es 5, ¿está bien lo que digo? Y esto es 6. Entonces los puntos son, el primer punto, vamos a nombrarlo A. El punto A es 2 de X, 2 de Y. Y el punto B es 6 de X, 5 de Y. Bueno, si yo quisiera calcular cuál es la distancia entre esos dos puntos, ¿bien? Todo el mundo está de acuerdo que esa distancia de la cual estoy hablando es esta distancia que va acá, de acá hasta acá. ¿Se entiende? Esa es la distancia. Y ahora digo, a ver, traten de mirar. ¿Qué herramienta matemática que ustedes ya conocen utilizarían para calcular esa distancia? Traten de imaginar una figura geométrica, de dibujarla. Cubo. Estoy en 2 dimensiones, el cubo es en 3. Puede serlo como no. Yo no. Ahora me gusta un poco más. ¿Quién tiró eso? Sí, acá y ahí veo un triángulo, ¿sí o no? ¿Lo ven? Y díganme, ese triángulo, ¿qué tipo de triángulo es si lo quiero clasificar? No, normal no. ¿Qué tiene? Tiene un ángulo como recto, por lo tanto se llama triángulo recto.
Muy bien, es un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo había un teorema que yo podía utilizar, ¿se acuerdan? Bien, teorema de Pitágoras. La pregunta es, el teorema de Pitágoras, para aquellos que no lo recuerden, dice lo siguiente. Teorema de Pitágoras, lo vamos a poner acá. ¿Quién se lo acuerda? Bien. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿sí o no? Yo acá tengo dos catetos. La hipotenusa, ¿quién es? La que está, uno de los lados que dibujé en verde o el que está en celeste. Bien, esa es mi hipotenusa. Y eso es la distancia entre estos dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá es mi hipotenusa y justamente es la distancia del punto A hasta el punto B. Y estos son mis catetos. Y yo sé qué longitud hay acá. La puedo calcular. ¿Cuánto hay de 6 a 2? ¿Qué distancia hay? 4 unidades. ¿Y cuánto hay de 5 a 2? 3 unidades. Entonces lo que voy a decir, voy a sustituir lo que conozco. La hipotenusa está actuando como la distancia de A hasta B, ¿sí o no? Al cuadrado. Es igual a uno de los catetos al cuadrado. ¿Cuánto valía uno de ellos? Bueno, uno 4 al cuadrado y el otro 3 al cuadrado. La distancia de A hasta B es igual. Me quedó 16 más 9. Y esta potencia cuadrada, ¿cómo la voy a pasar? Muy bien. En este caso me va a quedar que la distancia de A hasta B es igual a la raíz de 25 y eso lo puedo resolver y me da 5. Si no pudiera resolverla, lo dejo así porque es un número irracional, por ejemplo. Si me queda raíz de 17, esa es la distancia, es un irracional. Bueno, en este caso es 5. Entonces, ¿qué voy a utilizar? El teorema de Pitágoras. ¿Cómo me va a quedar la fórmula? Bueno, la distancia. Vamos a fijarnos cómo hicimos todo esto. Fíjense, la distancia de A hasta B como fórmula va a ser igual raíz cuadrada. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Yo tengo dos catetos. ¿Cómo saqué este cateto? ¿Qué hice? Este número menos este número, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, ¿qué es lo que hice? La componente de A en X menos B en X. ¿Hice esa resta, sí o no? ¿Y son los valores en X? ¿Lo ven? Elevado al cuadrado, porque esta resta me va a dar el valor del cateto, más lo mismo, A en I menos B en I elevado al cuadrado. Esta cuenta que está acá dentro de los paréntesis, ¿cómo la hicimos recién? Mental, hicimos 6 menos 2, dijimos 4. Y 5 menos 2, 3. ¿Está claro? Y esta es la forma de calcular la distancia entre dos puntos. ¿Bien? Si la distancia fuera 0 y el punto fuera 6, 5, ahí tengo el valor de los catetos, porque 6 valdría un cateto, 5 valdría el otro y la distancia sería esto. ¿Está bien? Por último, quiero agregar, para que sepamos, que la pendiente, ¿vieron que yo dije que I es igual a M por X más B? Esta pendiente M se va a calcular de la siguiente forma. M va a ser igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Bueno, yo tenía dos puntos. Uno que llamé A, que era 2, 2. Vamos a hacerlo como ejemplo. Y uno que llamé B, que era 6, 5, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ¿quién es el punto 1 y quién es el punto 2? Es indistinto. No pasa nada con eso. Ahora, si yo digo que a A lo llamo punto 1 por una cuestión de orden y yo soy muy estructurado, entonces esto es X1 y esto es Y1.
Y si este es el punto 2, x2 e y2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo hago esta cuenta? y2, ¿quién es y2? 5 menos y1, ¿quién es? 2 sobre x2, ¿quién es x2? Menos x1. Y ahora hago la cuenta. 5 menos 2, 3. 6 menos 2, 4. Y esta sería la pendiente que genera la recta que pasa por estos dos puntos, que sería la extensión de esta línea celeste que puse ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la pendiente es lo que caminé hacia arriba o hacia abajo sobre lo que me desplacé hacia adelante. ¿Está bien? De ahí sale. Muy bien. Bueno, de esta manera terminamos esto y me encantaría hacer